A esta hora llega WKQ Nanette Rendón en Rendón Informa. Su total dominio y conocimiento de bienes raíces la convierten en la máxima autoridad en las finanzas. En el 580, Nanette Rendón en Rendón Informa. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Rendón Informa. Les habla Nanette Rendón. Esta noche es un programa muy especial porque estamos dedicando esta noche de veteranos a la mujer veterana. Y yo quiero decirles que todo esto empezó el 17 de marzo del 1917. Sí, así. El 17 de marzo de 1917, cuando Loretta Watts se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos que entró al ejército activo de la Marina. Y yo quiero decirles que han pasado 107 años desde que ese suceso se dio. Y apenas hacen 76 años que el presidente Truman firmó la Ley de Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas. Pero tengo que decirles un detalle sobre esa ley. Que en la sección 502 de esa ley se limitó el servicio militar de las mujeres en aeronaves y buques que pudieran entrar en combate. O sea, que hace 107 años las mujeres entraron, la primera mujer entró al ejército, pero hace 76 años nos volvieron a limitar que no podíamos entrar en combate al ejército de los Estados Unidos, y no es hasta el 2015 que una mujer o las mujeres podían decidir entrar a cualquier puesto, incluyendo en combate. Así que no cabe duda que ciertamente hablamos de la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres fueron totalmente importantes para el éxito de esas guerras, o como lo pudiéramos ver, pero realmente hemos estado limitadas hasta en la milicia. Pero tengo que decirles que esta noche me acompaña 3 grandes mujeres y un gran hombre, que ha tenido mucha experiencia, ciertamente, en el ámbito militar, y es mi gran amigo Miguel Aponte, quien es el que atiende a todo, el oficial de retirados de Buchanan, de todos los retirados de Puerto Rico y de Islas Vírgenes, y que también es el fundador de la organización Soy Veterano, y que también es nuestro director de Noches de Veteranos, y le damos la bienvenida a este gran amigo Miguel Aponte. Hola, buenas noches, Miguel, y gracias por acompañarnos tú también esta noche. Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Miguel Aponte Cepeda, yo soy el oficial de servicio a los retirados, a las viudas, excónyuges en Puerto Rico y las vírgenes en Centroamérica, y saludamos a todos los retirados y a los veteranos que... ¿Verdad? De cómo es que se convierten en líderes tanto en el área militar como en la vida civil. Yo quiero que tú me acompañes a presentar a cada una de ellas. Bueno, primero presentamos a la general Marta Calcana, que es la primera mujer, ¿verdad?, general de la Guardia Nacional, y tenemos a Carmen Rosario, que es la primera mujer comandante de la Legión Americana, y te dejo que tú presentes a Michelle. Claro que sí, doña Michelle Fraley, quien es la primera mujer puertorriqueña aceptada y graduada de la tan prestigiosa Escuela Militar West Point, y que también fue la primera mujer comandante de la Policía de Puerto Rico. A todos ustedes, buenas noches. Buenas noches. Ustedes saben mi estilo, esto es un conversatorio. Yo no quiero hacer un romance de la mujer puertorriqueña, porque yo creo que todos saben de ese romanticismo. Pero yo quiero preguntarles a ustedes la realidad. ¿Cómo, si nosotros tenemos una democracia y estamos en el servicio militar voluntario, una mujer hoy día puede decidir o quedarse en su casa atendiendo a su familia hasta decidir ser presidenta de los Estados Unidos? Ustedes decidieron entrar o utilizar dentro de todas las carreras que puedan existir, escogieron la carrera militar. ¿Cómo se llega a una decisión tan importante en la vida de ustedes como decir, entraré a West Point? Que no es fácil entrar a West Point. ¿Cómo usted decide eso? ¿Por qué usted, en vez de ser presidente de los Estados Unidos, gobernadora de Puerto Rico, contadora, CPA, usted decide encabezar
algo que es tan difícil como entrar a West Point. ¿Por qué? Pues mira, yo había aplicado a múltiples universidades en los Estados Unidos y había sido aceptada a varias y ya había ido a visitar a McGill University en Canadá, que iba a estudiar Biomedical Engineering. Cuando en octubre de mi último año en escuela superior vino un teniente a hablar de West Point. Y cuando yo nunca había vivido en los Estados Unidos, así que estaba con mucha ansiedad de la nieve y tener que guiar y la cuestión de las 4 temporadas del año. Y cuando él dice que lo único que necesitaba para ir a West Point era 5 panties y 2 brasieres y le iban a dar comida y que podía caminar a todos los lugares y todo eso, pues yo dije, espérate, que esto es algo que hay que examinar. Llegué a mi casa esa noche. Y recuerdo mi papá estaba en una hamaca y le dije la experiencia que había tenido y él rápido me dijo, la decisión es tuya porque yo después no quiero que tú me eches la culpa cuando estés allá cogiendo frío en sabrá Dios dónde en el ejército. Y ahí tomé la decisión y en 3 meses tuve que hacer lo que normalmente se hace en 18 meses para entrar a la academia. Me ofrecieron ir al prep school. Y yo les dije, si es que ya yo estoy aceptada en la Universidad de Pennsylvania y todos estos otros universidades Ivy Leagues para hacer un programa de 4 años, así que para que yo voy a entrar a un programa de 5 años a West Point. Ahí ya pues dijeron, pues vamos a hacer el proceso y en el 3 meses antes de la graduación recibo la carta diciendo que había sido aceptada para la clase del 1984. Así que en julio del 1980 entré a la Academia de West Point. Pero usted realmente no tenía un conocimiento preciso de que usted iba a entrar a una carrera militar. ¿Usted entendía que eso era una escuela universitaria? No sabía lo que realmente pasaba en esa academia. Eso es correcto. Y no tengo nadie en mi familia que era militar. Así que pues entré como a ciegas. Y es más, el primer día... usted sabe que cuando uno entra, pues ese primer año uno está restringido en lo que puede decir y hay solamente 5 frases que puedes decir. Yes, sir, no, excuse, sir, may I ask a question, sir, I do not understand. Y yo no sabía nada de eso y yo pues tratando de hacer amistades y nadie me quería hablar. Porque todos los demás sabían que como en el primer año pues uno no podía estar hablando en público, es una de las reglas. Pero no me tomó mucho tiempo averiguar de cuáles eran las reglas a seguir y había que mantener la boca cerrada. Ok, o sea que usted, Michelle Fraley, que fue la primera mujer comandante de la Policía de Puerto Rico, ¿usted a qué edad entró a West Point? A los 18 años. ¿Usted jamás pensó que llegar a West Point terminaría usted también siendo la comandante de la Policía de Puerto Rico? Eso es correcto. Usted como que ha tenido varias facetas en la vida suya también civil. Uh-huh. ¿Entiende usted que esa academia fue parte de su formación importante para lograr en su vida civil lo mismo que alcanzó en su vida militar? Así que 2 cosas. Número 1, los padres de uno y lo que te enseñan en términos de valores. Mis padres siempre con mucha disciplina y valoraban mucho los estudios, estar capacitado. Y para mí, según yo veo mis 40 años de trayectoria de trabajo, eso es lo que me ha abierto puertas. O sea, yo nunca hubiera pensado, yo estuve 2 años en la Casa Blanca trabajando al lado del presidente Bush y el presidente Clinton. Aquí la gente habla de Air Force One. Yo estuve trepada en Air Force One, ¿ok? Y se me abrieron un montón de oportunidades, pero no son casualidades, sino si tú tienes los conocimientos, la gente reconoce eso y te abre la puerta. No, definitivamente. Yo, antes de entrar al programa, estábamos hablando que hace solamente varios años, en el 2008, la primera mujer que alcanzó 4 estrellas como general. Nosotros tenemos nuestros propios generales puertorriqueños también. Una de ellas está aquí con nosotros, uh-huh. Es la general retirada Marta Calcana. ¿Por qué Marta Calcana entró al ejército de los Estados Unidos? Yo diría que no fue casualidad. Cuando tenía 17 años, yo tomé, mi mamá y mis 2 hermanos y yo nos habíamos mudado a Estados Unidos. Y yo estaba así como de
en la escuela superior, y un día decidí, porque mi prima iba a coger el examen, que yo iba a ir a acompañarla. Yo no hablaba mucho inglés porque acabábamos de mudarnos a Estados Unidos. Yo sabía el inglés que había aprendido en la escuela pública aquí. Y pasé el examen. Pero estaba media gordita y entonces tenía que hacer mucho esfuerzo para entrar. Y eso lo dejé pasar. Pasó el tiempo y cuando ya tenía 30 años y era enfermera graduada y saliendo de una guardia de un 11 a 7, había una sargento Robinson en el pasillo del hospital del Jamaica Hospital, una Sergeant First Class. Y estaba invitando a que llenáramos solicitudes si queríamos entrar al ejército. Y yo dije, vamos a ver si esta vez lo vuelvo y lo hago. Y ahora yo era una enfermera graduada, ya no tenía que pelear mucho con exámenes, entonces ya no tenía que volver a coger el examen. Y cogí el examen y llené la solicitud y ella me dijo, la voy a buscar para hacerle el examen físico. Bueno, needless to say que el día que me vino a buscar, llegó con una muchacha que era maestra de aeróbico. Y yo dije, yo no voy a pasar ese físico. Pero la maestra de aeróbicos estaba un poquito, tenía sinusitis, tenía esto, tenía lo otro, y Marta Carcana pasó el examen físico. Ya yo me mudaba para Puerto Rico y siendo enfermera sabía que iba a tener trabajo, que no iba a ser muy muy buena la paga, ¿verdad? Pero iba a tener un empleo a tiempo parcial, ¿verdad? Que me iba a llenar un poco las necesidades económicas en Puerto Rico. Como dice Michelle Fraley aquí, los valores, yo me crié con una mamá que era fuerte, tiene 87 años, mi madre todavía guía, hace de todo por ahí. Le mandamos saludos. Gracias. De unos valores que era, tú eres la hija de doña Carmen. O sea, yo tenía que vivir, Marta era la hija de doña Carmen y tenía que vivir por doña Carmen, porque yo la tenía que hacer el bien. Fui no solo la primera general puertorriqueña, porque fui la primera mujer, la primera fémina puertorriqueña en alcanzar ese rango, ¿verdad? Mucho orgullo, pero fui la primera hija de esa señora también. Y en mi vida como enfermera, fui la primera enfermera en certificarme en especialidad de cirugía plástica y reconstructiva en Puerto Rico. Y les puedo decir que ser el primero no es fácil. Así que, siendo la primera, cuando llego a Puerto Rico como segundo teniente con la Reserva de los Estados Unidos, era algo completamente nuevo. Recuerden que yo vengo de ser enfermera, no de ser soldado tampoco, no de ser militar. Pero esos valores, esa formación que uno adquiere como enfermera, ¿verdad? Porque también eso es una formación estricta y más en los años que yo estudié y que estudió Carmen, que era una formación completamente distinta a la de ahora, ¿verdad? Somos otra generación. Pues esa formación como enfermera también me ayudó mucho como militar y era algo que yo siempre ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué año usted entró al ejército? Yo entré al ejército en 1986. ¿Y Michelle Fraley? Yo entré en la academia en el 80 y en el 84 segundo teniente. Carmen Rosario. Fui comisionada en el 93 y me fui activa en el 94. ¿Y por qué tú elegiste, de todas las carreras que puede elegir una mujer, que las repito, porque tenemos democracia, podemos decidir desde quedarnos en nuestras casas con nuestros hijos hasta aspirar a ser presidente de los Estados Unidos, porque tenemos democracia para poder ciertamente decidirlo? ¿Por qué Carmen Rosario decidió, dentro de todas esas profesiones, entrar a la milicia? Pues fíjate, a mí siempre me gustó la milicia, porque yo escuchaba la historia de mi papá. Mi papá es borinquenier, y siempre nos estaba contando su historia de las cosas que le pasaron cuando él estaba en Corea, y aparte es corazón púrpura. Entonces, ¿qué pasa? Pero que eso significa que fue herido en combate. Sí, papi fue herido en combate. Entonces, pues nada, yo dije, me gustaba la idea.
Pero ¿qué pasa? Me casé, tuve mis niños, estudié y medio mundo. Y un día, pues, da la casualidad que el padre de mis hijos, pues él es un veterano de Vietnam. Y entonces yo no quería que se saliera del ejército, pero a él no le gustaba. Y él dijo, no, yo me voy. Y se fue. Pero anyway, pasaron los tiempos, los años, y entonces yo tengo 5 hijos, 3 varones y 2 hembras. Pues los 2 mayores pues decidieron, yo siempre le dije a ellos que mientras ellos estudiaran, ellos no tenían que buscarse trabajo ni nada, que mami les sufragaba los gastos y todo eso. Pues muy bien, terminaron su bachillerato y los 2 vinieron con la idea que iban a hacer una maestría. Y a ellos les dije, I don't think so. Ahí sí es verdad, 2 maestrías al mismo tiempo, mami no puede. Y entonces, él me dijo, no mami, vamos a ir ahí a Fort Buchanan para orientarnos, si acaso, pues nos metemos al ejército para poder terminar, tú sabes, que nos paguen la maestría. Y yo le dije, pues también, pues yo me voy a ir con ustedes. Y me fui con ellos. Entonces, lo más cómico de todo es que ellos no entraron y yo entré. O sea, que tú fuiste a enlistar a tus hijos y quien se enlistó fuiste tú. Fui yo. Había un letrero bien grande que decía, be all you want to be, join the Army Nurse Corps. Y yo le pregunté al muchacho y él me dijo, pues mira, los muchachos no están aquí en estos momentos, pero si me dejas tu número, yo se lo doy. Yo le dije, pues está bien, le dejé. Y al otro día me llamaron. Y cuando vine a ver, pues, mis hijos decidieron, nada, por ahora no, aunque los 2 mis 2 hijos son veteranos y los 2 son corazón púrpura también. Herido en combate. Herido en combate, uno en Irak y el otro en Afganistán. O sea que estamos hablando que mujeres que son líderes, porque Carmen Rosario es la primera mujer comandante de la Legión Americana, una organización que a nivel de Estados Unidos es una de las más grandes. De las más grandes, sí. Y que ciertamente es la organización dentro de muchas, pero pionera también en muchos de los beneficios que ustedes tienen ahora mismo, los veteranos que nos escuchan, y las mujeres veteranas. Pues la Legión Americana luchó para que el Congreso de los Estados Unidos pudiera tener esas leyes que le dieran a usted esas compensaciones. Detrás de estas 3 mujeres hay una historia de liderazgo. Yo tengo aquí un hombre que me confiesa que en el Fuerte Buchanan ha tenido mujeres que han sido sus jefas. Su jefa, Coronel Hurd, que fue la primera mujer en comandar el Fuerte Buchanan. Pero no solamente eso, Nane. Cuando yo entré en el 78, Basic Training en Fort Jackson, y cuando entro pues a hacer mi entrenamiento, mi drill sergeant eran mujeres. Okay. Y era la primera vez que, ¿verdad? Yo veía esto pero eran tough, porque creo que la mujer, ¿verdad? En el ejército son iguales que el mismo hombre y tienen la misma fuerza. Y durante toda mi carrera militar, 20 años, se puede decir y todavía. Porque mira hacia atrás, porque tu esposa está aquí, tu esposa es la general de 4 estrellas de tu casa, ¿entendido? Sí. Y en mis 20 años, mi platoon leader fue mujer, mi company commander fue mi mujer, mi battalion commander fue mujer, que yo sí he visto, puedo decir, cómo la mujer en el ejército ha crecido, ¿sabes? Y por eso te pregunto, igual, Miguel, porque yo comencé hablando en este programa que yo no voy a hacer romanticismo de las mujeres. Okay. Tú eres hombre, militar. Tus jefas han sido mujeres. Sí. ¿Cuál es la aceptación en el ejército de ese rango, o sea, cómo tú te sentiste cuando tú llegaste y aquí la primera mujer dijo 10 push-ups? O sea, ¿cómo se siente un hombre, ¿verdad?, en ese sentido? Porque tú eres puertorriqueño, sí, los hombres puertorriqueños son machistas. Y en el ejército eso hay que dejarlo atrás, porque si tu jefa es una coronel y te dice, y pasa al lado tuyo, hay que saludarla. Bueno, a nosotros en el ejército pues nos enseñan obedecer a los líderes, sea female o sea hombre. En mi caso,
yes ma'am. Todo el tiempo. No, yes ma'am. Yo no tuve problema con ninguno de mis líderes. Pero tuviste otros compañeros que otros tuvieron compañeros problemas. Sí, no les gustaba, ¿verdad? No les gustaba y tenían problemas. Tú sabes, uno o dos, porque son mínimos, uno o dos que... Sí, porque le puede llegar su corte marcial por ser atrevido con una mujer que tiene más rango que él. Pero hay ciertas leyes, ¿verdad? Que en el ejército hay que, ¿sabes? Si tú no obedeces, ya tú sabes que lo que tienes es un artículo 15. Y nada, podrán decir por las espaldas, yo no le voy a hacer caso. Pero cuando están de frente... Le hacen caso. Yes, ma'am. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Aquí tenemos a Miguel que ha sido sincero. ¿Cómo ustedes en realmente cuando ustedes, yo sé que cuando ustedes se ponen el uniforme, yo lo he visto, yo fui, cuando yo empecé en esto de orientar a los veteranos y encantarme ayudarlos, Carmen Arriaga, que es la primera mujer sargento mayor de la Guardia Nacional, me llamó un día y me dijo, yo quiero que tú vayas a darle orientación a mis soldados. Yo soy hija de un veterano, pero no estoy en la vida militar. O sea que yo he aprendido con ustedes a entender lo que son los rangos. Ella me llama, ella me dice quién es, pero yo realmente no había visualizado que era un sargento mayor. Ella me dice, yo soy el sargento mayor de la Guardia Nacional, te oí, yo quiero que tú vayas a esta charla. Y yo, pues qué chévere, voy. Cuando entro con ella, la impresión más grande que yo tuve es cuando yo vi casi 400 hombres, esa mujer no mide ni 5 pies, que se tuvieron que levantar porque entró ese sargento mayor al floor. Eso para mí, yo siempre lo digo en todas mis charlas porque a mí me impresionó. Estoy clara de que ese rango, cuando ustedes tienen sus rangos, ¿verdad? Se tiene que respetar. Pero eso es el protocolo. En el day to day, cuando ustedes estaban escalando esas posiciones, la verdad, esta es la noche de veteranos para decir la verdad. Se encontraron algunos hombres que resentían su autoridad. Michelle Fraley. Pues fíjate, para mí el haber estado en West Point puso una perspectiva diferente en términos de mi experiencia en el ejército. Recuerda, yo entré a la academia 3 años después que se había tomado la decisión de que había que combinar, o sea, antes estaban las mujeres y los hombres separados. Uh-huh. Cuando yo entré a la academia, yo fui la tercera clase y ahí ya se habían combinado en las barracas los hombres y las mujeres, todas vivíamos en el mismo edificio. Uh-huh. Eran como 7 cuartos de hombre, 1 de mujer, no hay pestillos. Y yo, o sea, te puedo decir, yo pasé 4 años a West Point, yo nunca perdí sueño de que alguien iba a abrir la puerta. O sea, creó un ambiente en la cual sí nos veíamos como iguales. Lo otro que aprendí es que cuando yo era atleta antes de entrar a West Point, yo fui parte del primer equipo de nado sincronizado en Puerto Rico con los panamericanos y centroamericanos. Así que yo aprendí bien rápido cuando empezábamos a correr y eso, que a mí me convenía ser del pack y no lucirme, ¿okay? Porque yo necesitaba ser una cosa que es bien importante en el ejército es que tú eres parte del equipo independientemente del rango que tú tengas. Y al minuto que tú te quieres salir del pack, pues eso pues ya no cuadra. Hay conflicto. Exacto. Y es más, si tú te recuerdas cuando el Army decidió cambiar el moto a The Army of One, y eso fue un fracaso total, porque no existe The Army of One. ¿Okay? Y el mensaje ahí es que seas general, sargento o privado, eres parte de un equipo y el desempeño es basado en equipo. Pero en ese momento que usted estuvo en West Point, todavía no tenía rango. Usted era un igual. No. Así es que en West Point, aunque todos somos cadetes, existen rangos al igual. O sea, la vida en West Point es para prepararte a lo que tú vas, o sea, fuera de la parte académica, el día a día como cadete, los cadetes tienen rango. Ok. Sí. Así es que tú aprendes de rango desde el principio. O sea, el primer año todos somos cadetes y no hay rango, pero según tú subes segundo, tercer, cuarto año, pues los rangos siguen. O sea, yo mi último año cuando me gradué, yo era sargento mayor de un batallón.
Y en ese momento que usted era sargento mayor, que dirige ese batallón, usted no sintió resistencia. Es que la cultura que desarrollan, o sea, va consona con la filosofía que quiere el Army, y por eso tú ves el uniforme táctico, tú no puedes diferenciar de un hombre y una mujer. Ese es el mensaje más grande que manda el ejército cuando te ponen a todo el mundo en uniforme. Ahora, sí sería diferente si el uniforme de las mujeres táctico sería diferente al de los hombres, que hace una distinción, pero el táctico no lo es. El de gala sí, pero el de táctico no lo es. Y a menos que tú conozcas a la persona, y es más, ahora cuando hicieron los últimos, que yo les decía que parecíamos un saco de papa, porque los uniformes iniciales, que eran los OG 107s, tú te tenías que meter la camisa, toquín, y se veían las panzas y todas esas otras cosas. Ella cuando me mira porque me ve viejito, así. Entiende que tú también estás en eso. Yo los usé. Y lo otro que te quería decir era que, o sea, una de las cosas que yo pude apreciar ya cuando estaba en mis últimos años es que el ejército y el Departamento de Defensa cambió la actitud de que el Departamento de Defensa era algo diferente y único, y se dieron cuenta de que para poder conseguir que la sociedad lo apoye y que el reclutamiento continúe, el ejército es una reflexión de la sociedad. Así es que, o sea, yo estuve en el ejército en los años que se revertió Don't Ask, Don't Tell, cuando se tomaron las decisiones de LGBT en términos de que se reconocieron de que sí tenían derecho a housing y todas esas otras cosas. Así es que también ha habido un cambio en la filosofía del Departamento de Defensa, y no aislarse tanto como si fuera una cosa completamente diferente, y se han dado cuenta de que tiene que ser una reflexión, reflejar lo que tiene la sociedad. Y la sociedad está cambiando, y aunque, como tú bien dices, todavía hay prejuicios, o sea, el ejército ha cambiado, que ahora, hace unos años atrás, tuvimos mujeres que fueron a Ranger School. Sí, eso, o sea, sí. Si tú me hubieras dicho tenemos eso a la mí, primera mujer boina verde también. Exacto. Si tú me hubieras dicho eso a mí en 1984, cuando yo me gradué, las mujeres que salían de West Point solamente podíamos ir a 7 branches. Eso era todo. Tú no podías salir de ese cajón. Y mira dónde estamos hoy. O sea que usted sí entiende que ha habido una evolución, que no hay resistencia. General, usted en la Guardia Nacional lidió con muchos hombres puertorriqueños. ¿No tuvo resistencia cuando usted se paraba a dar una orden? La orden se seguía. Sí, yo no sentí resistencia de esa manera, tan directa así, Nanette. Y tú me has oído hablar varias veces, y yo siempre he dicho que ese nunca va a ser mi gancho. Yo nunca voy a decir, eso me pasó por ser mujer. Yo siempre he pensado que si algo me salió mal es porque Marta lo hizo mal. No porque Marta es mujer, no, porque yo soy mujer, me pusieron el pie para que me cayera. Una vez que yo fui nominada por el gobernador para llevar las riendas de la Guardia Nacional, sí hubo resistencia de aquellas personas que pensaban que iba a ser ellos. O sea, el que tenía aspiraciones a ser el ayudante general, pues entonces claro, estamos hablando de la competencia, que es normal, pero no porque usted sea mujer, porque fue la primera mujer nominada y avalada. Y hubo quien dijo cosas como, una enfermera va, y entonces tuve que ir, ¿verdad?, a los tiempos de Anna Hayes, que fue la primera general americana, la primera, y era enfermera, porque la primera mujer en llegar al rango de general era una enfermera. Y en la historia hemos visto que muchas de las generales vienen del campo de la medicina o enfermería, ¿verdad? Cuando yo soy nominada por el entonces gobernador, no puede que haya habido resistencia antes de la confirmación, pero como en el ejército usted saluda y hace lo que le dicen que va a hacer, yo entre mis compañeros de trabajo, tengo que decir, y digo mis compañeros porque, como hemos dicho en esta mesa, somos compañeros de trabajo, más que aquello que se veía antes, que eran los que mandan y los que siguen órdenes.
mis compañeros de trabajo avalaron eso. El gobernador quiso que fuera ella y ella es la general ahora y nosotros vamos a hacer lo que ella dice. Lo que ella dice basado en que fulano, sutano y prensejo, cada uno tiene su misión, tenemos una misión y cada uno tiene su trabajo. Ustedes lo hacen, lo traen, lo discutimos y ustedes lo ejecutan. Así fue como funcionó. Sí hubo resistencia al principio, pero no una resistencia de discrimen. No por el género. No por el género, sino, ¿quién no dijo, Marta Calcana, una enfermera? Yo creo que hasta yo lo pensé en algún momento. Me va a tocar hacer esto. Aquí hay infanteros, artilleros, gente que son especialistas en otras ramas, ¿verdad?, del ejército, que quizás pudieran hacer un mejor trabajo, pero como nos crían, porque esto es una crianza lo que llevamos, para que sepamos que cada día vas a tener más responsabilidades, pues cuando yo recibí esa llamada de Fortaleza, usted puede ser la ayudante general para la Guardia Nacional, porque el gobernador la quiere a usted. Que yo le voy a decir, no, voy a esperar a la mañana, puedes esperar, te doy la contestación mañana. Yo, claro que sí, y cuando enganché ese teléfono fue como que yo dije, ¿verdad? Y ahí empezó, ¿verdad?, el quest. Que fue un honor hacerlo, que fue difícil a veces, pero mis compañeros de trabajo, como todavía digo, porque yo todavía cuando eres militar para siempre. Mis compañeros de trabajo no me hicieron la vida muy imposible. Qué bueno saberlo, y ellos los están escuchando. Y si no, los estuviéramos nombrando uno a uno para ir contra ellos militarmente. Se portaron bien. Sí. No, yo que quería contribuir con lo que dijo Marta, que es interesante porque a mí me sucedió algo similar. Yo no era policía cuando me pidieron ser superintendente. Y sí, como bien ella mencionó, pues está todo ese chismoteo de que, pero ¿cómo va a ser cuando hay tantos coroneles policías que podrían hacer esto y lo otro? Pero hay que entender que cuando uno está en esas posiciones, está de gerente y administrador. Y para ahí se tiene que conseguir gente que ha tenido la educación y la capacitación para administrar y gerenciar organizaciones grandes y llevarlas a lo que va a suceder 3 y 5 años después del tiempo que tú vas a estar ahí. Y eso, para mí, al regresar a Puerto Rico, después de estar fuera 34 años, fue probablemente lo más difícil, porque yo lo di por sentado mientras estaba en el ejército, porque el ejército te educa y según tú subes de rango te mandan a escuelas y todo el mundo entiende cómo es que se desarrolla un individuo para llegar a cierto nivel. Mi último trabajo en el ejército, yo fui comandante de la brigada de Walter Reed. Pues lo que ¿Qué usted sé me yo quiere de decir, medicina? o sea, lo que usted me quiere decir es que usted tenía una capacidad, pero cuando vino la vida civil, los civiles pensamos diferente. O sea, los civiles, en ese ámbito donde usted estaba, si yo llevo de coronel 100 años aquí, yo tengo que ser el superintendente de la policía. Pero realmente hubo un cambio cuando usted llegó. No, aquí no es si ella es coronel o no del ejército. O sea, esto es porque tiene unas capacidades. Y como usted las tenía, y vino a hacer un cambio, y vino aquí a una reforma que no estaba fácil. Yo me quito el sombrero, porque a lo mejor usted dijo que sí, pero a lo mejor alguien que tampoco hubiese sido policía nunca hubiese dicho no. O sea que hay unas diferencias cuando uno tomamos decisiones. Mire si hay diferencias, que yo comencé este programa diciendo que todo empezó en el 1917 y han pasado 107 años. Pero yo tengo una noticia para todos ustedes. Pasaron 100 antes que la Legión Americana tuviera la primera mujer comandante. ¿Cómo es posible, Carmen Rosario, que en una organización tan importante a nivel de los Estados Unidos y de Puerto Rico, 100 años haya tenido que pasar para que la primera mujer se sentara en esa posición? ¿Cómo lo explicamos? Estamos hablando de militares que ahora son civiles, porque toda la organización de la Legión Americana son todos veteranos, que pasaron por muchas escuelas, Eso es así. que saben cómo son los rangos, que se supone que no se mire el género, pero en la vida civil,
cuando ya entonces tienen su 214 y se organizan para luchar juntos y van al Capitolio y van al Congreso y se sientan con el presidente de los Estados Unidos, porque la Legión Americana tiene una silla al lado del presidente de Estados Unidos. Toda esa gente que fue a West Point, que fueron generales, porque hay muchos con rango, la general es parte de la Legión Americana. ¿Cómo es posible que con todos esos militares, con todos esos entrenamientos, haya tenido que pasar 100 años antes que se sentara una mujer a ser comandante de la Legión Americana? ¿Cómo se explica eso? Bueno, recuérdate una cosa, que es el machismo, lamentablemente. Es que después que salen, pues lo que digo, yo creo que después que salen del ejército, se les olvida y vuelven a la vida civil y entran a lo que le enseñó la mamá y el papá y se olvidaron de lo que le enseñaron todo el ejército. Sí, porque fíjate, había una persona anteriormente, María, que era una tremenda candidata y todo eso. Oye, yo la recuerdo y te tengo que decir más. María dirigió como casi un batallón de 300 hombres, incluyendo su marido. Su marido, ella era la comandante, estamos hablando de los Marines, eso no está nada fácil, y ella no lo pudo lograr. Ser en la vida civil, la comandante de la Legión Americana en Puerto Rico. Una mujer que estuvo a cargo de un batallón. O sea, que estamos hablando que María era tremenda tampoco candidata. medía más de 5 pies. El machismo, pues lamentablemente no le permitió, pues, ¿Y qué tú crees? Que en la vida civil hacen como un cambio cuando vuelven a la vida civil. ¿Por qué no creen que una mujer pudiera haber sido antes una comandante en Puerto Rico y en Estados Unidos? Porque no fue aquí nada más, en Estados Unidos. Sí, en el 2017 fue, para el tiempo de María, fue la primera, que fue Denise Rohan, que vino aquí a Puerto Rico durante lo que pasó con María y eso, que era la primera mujer, nacional, que tuvo ese rango. ¿Y qué pasa en la vida civil? ¿Qué tú crees que ocurre? ¿No nos ven iguales, aunque ustedes son militares? No, fíjate, ellos siempre han tenido una percepción, así es la palabra, ¿verdad? La percepción. Tú sabes que a veces que las mujeres, pues, que somos más frágiles, que somos... Pero ¿cómo pueden pensar que puede ser frágil si han tenido generales y coroneles y tenientes de jefa? Se está viendo todo eso ahora, pero antes era un poco mucho más difícil. Mira, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos con este tema, porque es que a mí me interesa muchísimo, porque tenemos que hacer un cambio realmente. No tan solo, ¿verdad?, en lo que estamos hablando esta noche, en la vida civil, tenemos que hacer un cambio. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Ahora continúa Nanette Rendón en Rendón Informa. Bueno, volvemos al programa informativo Rendón Informa. Les habla Nanette Rendón. Esta noche, Noches de Veteranos, tenemos 3 distinguidas mujeres que son realmente las que representan una de las razones por las cuales una legisladora se motivó a hacer un alto y pedirle al gobernador de Puerto Rico que firmara una ley para honrar a la mujer veterana. No por género, es porque hay unas razones por las cuales es importante honrar a la mujer veterana. Se han hecho cosas diferentes, la mujer ha hecho grandes impactos en la milicia y yo sé que Miguel tiene la información. ¿Quién fue esa legisladora que promulgó la ley? Que la razón por la cual estamos haciendo un alto en todos los marzos de todos los años para reconocer a la mujer veterana de Puerto Rico. Mira, Nané, yo la llamé hoy para confirmar, ¿verdad? Ella es la senadora Lucy Arce, que siempre está apoyando a todos los veteranos, y es la ley número 189 del 8 de diciembre del 2010, y mándale saludos porque ella está escuchando. Claro que sí, yo le quiero mandar muchos saludos. Yo creo que muchos políticos tienen que aprender de doña Lucy Arce. Voy a hacer esta aclaración, porque doña Lucy Arce, siendo senadora y no siendo, siempre ha apoyado a los veteranos, y yo creo que eso es así. Ahí es donde uno puede ver esa convicción de lo que uno cree.
Así que yo esta noche invito a todos los políticos que nos pueden estar escuchando que cuando se acerquen a los veteranos es porque van realmente a hacer algo por ellos, tengan posición política o no tengan. Eso es así. Dando agua en María, con rango o sin rango. Y yo creo que ahí es donde, ¿verdad? Doña Lucy es una de las mujeres que ciertamente pueden dar cátedra de eso y nuestros saludos para ella y agradecimiento por todo lo que sigue haciendo, ¿verdad? Por los veteranos de Puerto Rico. Nos quedábamos en la pausa diciendo por qué en la vida civil, porque la Legión Americana, ¿verdad? Es una organización que incluye a muchos veteranos, pero son... y la familia. Y sus familias. Y su familia. Pero ya son civiles, ¿verdad? Sí. Ya no están dentro del ejército, del sistema militar. Pero yo tengo que decir, yo hace muchos años los conozco, estoy dentro de ustedes y tengo la gran oportunidad de que me hayan permitido estar cerca de ustedes. Y yo siempre, a un gran amigo mío que fue comandante de la Legión Americana, que le mando un beso, que es mi mentor, Ángel Narváez. Ángel Narváez, siempre yo decía, Chief, porque nosotros le decimos Chief, ¿y para cuándo una mujer aquí de posición de comandante? Dice, eso va a llegar, la estamos preparando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que fue más en Puerto Rico, un poquito más, ¿verdad? En Puerto Rico más fuerte el tú llegar a ser comandante de la Legión Americana. Ahí hubo mucha estrategia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a dirigir a todos esos hombres en Puerto Rico? ¿Cómo lo lograste? Fíjate, escuchando mucha comunicación, viendo las necesidades, y ¿qué te puedo decir? Pues más comunicación, trabajar uno a uno, mano a mano, cómo te puedo ayudar, y poquito a poquito me fui ganando su respeto, tratando de desarrollar diferentes programas para ayudarlo a ellos, poder subir su matrícula, y metimos mano, y yo lo digo también porque yo le agradezco a ellos porque realmente me respaldaron completamente, porque yo creo que ellos vieron quién es Carmen realmente. Carmen, una persona que le gusta dar, como yo digo, payback. ¿Por qué? Porque todo trabajo voluntario. La Legión Americana todo es voluntario. Ahí puede que ser uno que otro coja un stipend, pero yo soy la comandante, yo no cojo stipend ni nada de eso, porque esto es todo totalmente voluntario. Aquí. ¿Y cómo se llega a ser líder, doña Michelle? O sea, yo sé que usted se preparó y aquí Carmen se preparó, inclusive, oyó lo que yo dije, el mismo comandante anterior la estaba preparando, para ser general hay que prepararse, pero uno puede tener el rango más alto del ejército y no ser líder. ¿Cómo se llega a ser líder? O sea, ¿cómo usted logra que la gente la vea como un líder? Así que yo creo que hay que empezar con lo que habíamos discutido. O sea, mucho del desarrollo de liderazgo empieza en la familia. La gente siempre me decía, tu disciplina viene del ejército. Y yo le decía, no, mi disciplina viene de mi casa cuando yo entré a jugar deportes. Yo empecé en natación. Y cuando tú tienes que ir a practicar en los veranos 3 veces al día a la piscina, ¿ok? Y esa disciplina se sigue desarrollando, y en el deporte tú tienes oportunidades de liderazgo porque tus compañeros, cuando se aflojean y ven que tú estás siguiendo, pues ahí empieza ese crecimiento de que tú eres como un líder informal, y de ahí tú sigues buscando oportunidades, y en el ejército pues te desarrollan. O sea, cuando ven en el ejército hay una formación bien específica. A muchos de los oficiales, cuando ya van a llegar al teniente primero o capitán, pues se les da la oportunidad, a menos que hayas hecho algo terrible, pues tienes la oportunidad de ser company commander. Pero cuando te escogen para eso, te mandan por 2 semanas para darte instrucción de lo que es ser líder y cómo trabajar con subalternos y desarrollar subalternos, porque eventualmente tú te tienes que ir y tú tienes que desarrollar a alguien que se tiene que venir a sentar al lado tuyo.
¿Y qué pasa? Pues en el ejército hay un desarrollo de eso. ¿Qué pasa? Si eres company commander y haces bien, pues puede que venga otra oportunidad. Pero el ejército sabe también cómo filtrar, y a lo mejor hiciste company command, no te fue tan bien, y no es que el ejército te vota, pero reconoce que a lo mejor tú eres mejor siendo un staff officer y tienes otro tipo de liderazgo más pasivo, y el ejército sabe cómo utilizar eso y no apagarte. Así es que hay que tener cuidado cuando estamos hablando de liderazgo, porque el liderazgo no es el ser la persona de mayor rango o el más que manda. Hay excelentes líderes que son tácitos y manejan organizaciones y la gente ni cuenta se dan, porque tienen una firmeza y una proyección que los hace líderes innatos sin tener que tener ningún rango. Y eso, eso se ve. Es interesante lo que usted dice. Cuando yo estaba en la universidad, un profesor me decía que el líder o el administrador, ¿verdad? Que un líder administra gente. Sí. El administrador el mejor administrador es aquel que logra que los demás hagan lo que él desea sin que se den cuenta. Y yo creo que eso es, ¿verdad?, una buena definición de líder. O sea, tú llevar a la gente a tu objetivo y la gente lo hace sin que se dé cuenta porque, ¿verdad?, placenteramente están llegando. Pero la realidad es, ¿cuáles fueron las lágrimas de Michelle Fraley en el ejército? Ninguna. Yo no tuve lágrimas en el ejército. Yo tuve unas grandes oportunidades y de la manera de yo ser y lo que hicieron mis padres por mí. O sea, yo entré en el ejército y aunque fue la primera vez en los Estados Unidos y todo eso, o sea, yo entré bien segura de mí. Yo tenía mis padres, cuando yo estaba en West Point, yo podía llamar solamente los sábados. Te dejaban ir al basement de las barracas y tú tenías 10 minutos en un telephone booth a llamar a tus padres. Y mis padres, cada vez que yo llamaba los sábados, me decían, tú estás ahí porque tú quieres estar. Nosotros ahorramos dinero para que tú fueras a una universidad y esos fondos están ahí. Y el día que tú decidas hacer alguna otra cosa, tú no estás forzada a estar ahí. Y, para mí, eso era una manera de aliento de que yo sí había tomado una decisión de entrar al ejército sin ningún background del ejército. Y sin presión, porque usted fue porque quiso. Exacto, y lo chistoso o lo irónico de todo esto es que mi plan era ir a West Point, hacer mis 5 años y salir corriendo para poder regresar a hacer mi biomedical engineering, que era lo que yo quería hacer. ¿Y qué pasa? Entro en el sistema, hago mi maestría mientras estoy pagando los 5 años de West Point, conozco a mi esposo, se había graduado del Air Force Academy, clase de 75, y aquí estamos 36 años después casados. Él hizo su carrera, yo hice la mía, y probablemente eso fue la parte de mayor sacrificio, porque cuando tú estás en dos branches diferentes, no hay joint domicile. O sea que usted, el ejército, tuvo sus retos, pero no puede decir que sacó lágrimas del ejército. No lágrimas. ¿Y en la vida civil? En la vida civil, probablemente los momentos más difíciles para mí fue cuando salí de la policía. Todo el mundo sabe que el gobernador me pidió que me fuera. Y para mí, después de estar 30 años en el ejército, haber servido con 2 presidentes de los Estados Unidos, haber comandado Walter Reed, que es probablemente uno de los trabajos más difíciles, el ver todos los días soldados incapacitados y eso, regreso a Puerto Rico a servir y de momento alguien te dice que no sirves para nada, que es el mensaje de un despido, aunque es una posición de confianza y no es necesariamente atada a tu capacitación, pero eso es un golpe Pero grande. ¿usted no cree que es que no estaban listos para una persona de tan alto calibre como usted, así como lo veo yo? O sea, y porque usted lograr todas esas cosas, usted vino a hacer un cambio. Sí, y la prueba de eso, de mi calibre, es que, pues sí, yo salí de allí y seguí entré a otro lado. Y yo no he parado de trabajar. He recibido ya 3 promociones en Luma Energy por mi capacitación. Así que, o sea, como me preguntaste del golpe más grande, pues ese ha sido el que más difícil ha sido sobrepasar,
porque después de tantos años teniendo teniendo tantas cosas buenas en tu carrera. Y cuando usted entró ahí a la policía, ¿cuál fue? Usted sabe que usted le pueden dar, esta es tu agenda, y usted dice, ve todo el whole picture, y usted dice, no, esto hay que arreglarlo de esta forma. Usted hizo un plan y trató de ejecutarlo y no la dejaron. Mira, mis 3 años en la academia fue magnífico. Caldero, el superintendente Caldero, reconoció mis capacidades y estábamos al principio de la reforma y él me dijo, tú eres la persona que puede arrancar la academia y se reconoce que la academia es lo que va a hacer que la reforma arranque debidamente. Entré a la academia no llevaba ya más de un año que no se había hecho nada. Y, él me dio riendas, yo tengo un doctorado, tengo una maestría en educación de adultos, fui soldada, corría polígono, una persona que tenía todas las áreas que se necesita para la formación de los policías. Así que esos 3 años, yo tuve riendas sueltas para poder hacer lo que se tenía que hacer con la academia. Se graduaron 4 clases con la reforma de la policía de Puerto Rico. Y yo entiendo muy bien que al entrar a ser superintendente, pues eso cambia porque ahora tú tienes que estar amarrada a todo lo que tiene que hacer el gobierno. O sea, no es como en la academia que yo tenía una misión y la podía correr. Ahora cuando ya tú eres jefe de agencia, pues tú tienes que estar engranada con todos los demás. Y eso pues trae unos retos y en el caso mío, yo no tengo afiliación política. Así que, yo entré, a mí me llamaron, chévere, vámonos, pero no es que... pero qué interesante, porque fíjese que yo la escucho y todo el mundo que debe estar escuchando este programa dirá, es que es más difícil la vida militar que la civil. Sí. Pero al escucharla, a usted la vida militar se le hizo más fácil y la vida civil ha sido muy exitosa, pero como que donde yo pensaría que usted me hubiese dicho a mí, por lo menos personalmente, que sí ha tenido lágrimas en el ejército, porque uno ve todos esos entrenamientos, ve todas las formaciones, que ser militar no es tan difícil. No es que no sea difícil, lo que pasa es que en el ámbito militar las reglas del juego están escritas así y aplican a todo el mundo. Exactamente. ¿Okay? En la vida civil no es así. Qué interesante en lo que usted acaba de decir. Hay reglas, pero no le aplican a todo el mundo. A todo el mundo. Así mismito es. Así que eso hay que estarlo claro. Pues me encantó eso que me acaba de explicar y yo creo que me lo voy a llevar para mí y todo el público también, porque yo que soy civil, vengo de una familia militar, pero yo soy la única civil, o sea que yo lo veo diferente, lo veía muy difícil entrar al sistema militar y se me ha hecho más fácil estar en la vida civil, pero usted ha dicho algo que nunca había pensado de esa forma, todo en el ejército está escrito, es una regla, no hay género, mujer, hombre, el que sea tiene que seguir esa formación y en la vida civil hacemos muchas excepciones. Y pues yo creo que por eso es que por eso es que tenemos que nosotros volver a repensarnos, porque las reglas son importantes y seguirlas también son importantes. Bueno, y el desfase social que vivimos es porque no a todo el mundo le aplican las mismas reglas. O sea, pudiera también usted, general, decir que no lloró en el ejército. No hay lágrimas en el ejército. El ejército no me hizo llorar porque Marta Carcana sufriera, ¿verdad? Personalmente. Si en algún momento lloré por mis soldados, por algo que le ocurriera a uno de ellos o a un familiar, porque nos convertimos en una familia. El ejército te convierte en una familia, pero es más fácil seguir unas reglas que ya están establecidas a tu querer conocer una regla nueva todos los días. Y yo siempre digo, tenemos que poner las reglas del juego antes de empezar a jugar. Y esa es la forma que es el ejército. El ejército, las Fuerzas Armadas, esas reglas están ahí y no van a cambiar. Ahora, tienes que ser una persona disciplinada, te tiene que gustar la disciplina.
Si no te gusta la disciplina, el ejército no es para ti. Y es lo que yo le digo a todo el que quiere entrar. Muchas personas jóvenes vienen, saben el rango que uno tuvo, qué posición ocupó, y quieren saber, el ejército es para mí. Eres disciplinado, te gusta estudiar, porque no, la gente piensa que estás en el ejército, estoy 30 años, yo voy a llegar a coronel. No, si no fuiste a ninguna escuela, te vas a tener que ir en algún momento con un rango bajito porque no vas a llegar a ningún sitio. Es estudiar todos los días, es ser disciplinado, es buscar la oportunidad, ¿verdad? Porque nadie te lo va a traer en bandeja de plata. Y aquí me voy a tomar el atrevimiento siempre me voy a tomar el atrevimiento dentro de este programa de citar a mi hijo, que ya no está con nosotros, pero mi hijo decía, mami, siempre se puede más, siempre se puede más. Y para estar en este sistema, uno tiene que pensar así todos los días, que siempre se puede más. Que en este mundo llegamos, hacemos algo hoy, y yo me retiré en el 2017, o mejor dicho, me jubilé de las Fuerzas Armadas, pero yo sigo trabajando todos los días. Y aun cuando de momento uno está, como decimos por ahí, estoy ajorado. ¿Y por qué? Si tú estás retirada, a ti no te hace falta. A mí me hace falta servir. Servir como estuve sirviendo desde que me gradué de enfermera a los 20 años. Eso que usted dice es bien bonito, y lo que dejó, ¿verdad?, su hijo me llega mucho, y siempre se puede más. Todo el mundo que entra al ejército aspira un rango, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere el rango y la paga, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Que todo el mundo entra al ejército y aspira a ser general. No todo el mundo va a llegar. Pero, ¿cuáles son sus recomendaciones? O sea, ¿qué usted le recomienda a alguien que nos está escuchando y dice, yo quiero ser general de la Guardia Nacional? ¿Cómo se llega ahí? O sea, ¿cuál es su consejo para esos que están pensando enlistarse y ya están con esos aires de que quieren ser general y todavía, ¿verdad?, no han pasado el basic training, pero pueden llegar porque pueden querer más? Claro, es una carrera, lenta, de mucho aprendizaje, de mucha disciplina. Tienes que estudiar, nada viene solamente porque vamos a escoger a fulano o a fulana y lo vamos a hacer general. Nanette quiere ser general, pues vamos a hacer la general, no funciona así. Te tienes que preparar, tienes que hacer tus escuelas, tienes que ser disciplinado, tienes que cuidar hoy lo que van a decir de ti dentro de 10, 20 o 30 años. Qué importante. Muy importante. Tienes que ser bueno en tu trabajo, tu vida civil, ¿verdad? Cuando dejas esa oficina, cuando dejas ese batallón, cuando sales de tu unidad, tú tienes que ser la misma persona. Tú no puedes ser sombra y luz, tú tienes que ser luz. Pues me encantó eso que acaba de decir. Yo quiero que miren aquí a la cámara. Estamos en Facebook. Amigos de Facebook, yo quiero que ustedes las miren bien. Estas mujeres que son civiles, que a lo mejor usted la ve cuando va a hacer compras. Yo quiero que la abrace, le diga gracias, porque estas mujeres son ejemplos de lo que ellas dijeron. Disciplina, liderazgo. Mujeres que se han fajado, llegaron a sus posiciones porque se sacrificaron. Y quiero decirle que todo hombre y mujer que voluntariamente firma el contrato con el Ejército de los Estados Unidos deja de ser un hombre libre para que usted sea y luzca su libertad. Cada vez que ellas firmaron contrato con el Ejército de los Estados Unidos, cada 4 años, cada 6 años, dejaron de ser mujeres libres para que usted sea libre. Así que, por favor, cuando las vean, abrácele, cómprele un café y dígale gracias. Yo también quiero ser como usted. Así me despido de este programa esta noche dándole las gracias a mi gran amigo Miguel, que organizó esta gran noche de veteranos y que lo estamos iniciando en Noches de Veteranos, que tendremos
todos los meses una noche de veteranos para todos ustedes, para que conozcan estas historias y no tan solo honremos a estas 3 mujeres, sino todas las mujeres puertorriqueñas que luchan cada día por su libertad. Así despedimos este programa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta entonces. Los invito hasta el próximo martes.